el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Capítulo 1194. Aterrizaje forzoso. Aunque Vincent habitaba el cuerpo de Diego, usar las habilidades de sombra todavía le resultaba extraño. Las técnicas de sangre le eran familiares. Había usado esos movimientos incontables veces en su propio cuerpo, sin necesidad de depender del sistema. Pero con las sombras, eso era otro asunto. El cuerpo de Diego, al haber evolucionado al nivel de señor vampiro, no se sentía tan distinto al que Vincent había tenido en su mejor momento. Sin embargo, para controlar las habilidades de sombra tenía que depender del sistema. Al usar enlace de sombra, el sistema le ofreció una lista de posibles conexiones con otros usuarios de sombra. Hay algunos en la nave maldita con esta habilidad, pero ¿a quién debería buscar?, se preguntaba Vincent. ¿Ese bruto peleador, Matías? No, probablemente siga combatiendo. Lo que necesito ahora es información. No tengo ni idea de lo que ha pasado en la nave ni por qué la pelea se ha extendido tanto. Necesito encontrar a Samuel. Decidido, su cuerpo se transformó en sombra y, segundos después, comenzó a tomar forma sólida frente a Samuel. Pero lo que vio no era lo que esperaba. Samuel estaba herido, con sangre corriéndole por la frente y empapando su ropa. Eso no era lo más preocupante. El verdadero shock fue ver dónde estaban. Al mirar por una ventana cuadrada, Vincent notó que se encontraban en lo alto de un edificio de 3 pisos, rodeado de muros de ladrillo naranja. Dentro de la sala no estaban solos. Luisa y Matías estaban en el suelo, conscientes, pero inmóviles, soltando gemidos de dolor. Bonnie y Boyd también estaban allí. «¡Diego, viniste!», gritó Bonnie al verlo. Boyd, a su lado, la tomó del brazo rápidamente, indicándole que hiciera silencio. Samuel, quien vigilaba desde la ventana, sonrió al ver a Vincent, pero su expresión cambió en segundos. «Diego, volviste. No podía contactarte y temí que algo te hubiera pasado. Pero te ves bien», dijo en voz baja. «¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no estás en la nave maldita?», preguntó Vincent, ignorando su propia situación por el momento. Algo grave estaba ocurriendo. ¿Dónde estaban los demás miembros de los malditos? ¿Por qué estaban en este planeta? La última vez que vieron la transmisión en vivo, todavía estaban en la nave. Al mirar a Boyd, Vincent vio que seguía transmitiendo. Samuel guardó silencio unos segundos y luego volvió a asomarse por la ventana con extrema precaución. Vincent imitó su comportamiento y afinó el oído. Aún se escuchaban peleas, pero a lo lejos. «Si miras bien hacia el horizonte, ahí está la nave maldita», dijo Samuel señalando. Vincent la vio. Estaba varada en la arena, dañada con pedazos colgando. El aterrizaje claramente no había sido suave. Estaban en un planeta. «Es una larga historia. No sé si lo sabes, pero la familia Valdés nos atacó. Y no vinieron solos. Liberaron a todos los prisioneros que tenían. Pero todo cambió cuando llegaron los Dalki. Te pondré al tanto».
Cuando cesaron los ataques desde la nave de los Valdés, Lorenzo pudo concentrarse en evaluar la situación. Usando sus arañas y cámaras, monitoreaba todo desde el centro de mando. Irónicamente, una de sus mejores fuentes de información era la transmisión en vivo de Void. Aún así, no podía abandonar el centro. Estaba usando su arma de alma para reparar las estructuras dañadas por los combates de alto nivel. Las peleas dejaban huecos peligrosos que, si no se arreglaban al instante, podrían poner a todos en riesgo. Pero los Valdés, ellos no se dejaban controlar. Si empiezan a pelear con toda su fuerza, mis células mutantes no van a aguantar. Tengo que hacer algo. Tras analizarlo todo, Lorenzo tomó una decisión: dirigirse al planeta Caladi, un mundo desértico cercano. Pero en la ruta se topó con una nave nodriza Dalki. Y no tenían intención de dejarlos aterrizar. En una jugada desesperada, Lorenzo permitió que los Dalki abordaran la nave. Fue un riesgo calculado. Esperaba que los humanos dejaran de pelear entre sí para enfocarse en el enemigo común. Lo que no previó fue quién abordaría exactamente un Dalki de 5 espinas. Nunca antes se habían encontrado con uno. ¿Qué hacía ahí, en un lugar tan remoto? Lorenzo empezaba a creer que la facción maldita estaba realmente maldita. La pelea entre Guillermo y el Dalki era una locura. Aunque las salas de entrenamiento estaban reforzadas, 2 titanes como ellos superaban cualquier límite. Si seguían luchando así, media nave sería destruida. Los teleportadores dejaron de funcionar desde que los Dalki entraron. Solo unos pocos lograron escapar a tiempo. Maldita sea, tenemos que bajar ya. Lorenzo redirigió toda la energía a los propulsores. Iban a atravesar la atmósfera, pero sería un aterrizaje brutal. Aquí, Lorenzo, abróchense. Vamos a estrellarnos en el planeta Caladi. El mensaje se cortó. En segundos todos sintieron el impacto. La enorme nave se dirigía a toda velocidad hacia un desierto cercano al refugio. Lorenzo intentaba frenarla modificando su forma para reducir la resistencia al aire. Partes del casco se desprendían, el frente ardía, pero no podía ceder. En el momento justo, levantó la nave. Esta empezó a rebotar sobre la arena, lanzando olas de polvo al cielo. El impacto fue tan violento que todos los combatientes perdieron el equilibrio. Lorenzo mismo fue lanzado al suelo. Cuando todo se detuvo, se reincorporó. La nave seguía entera. Dañada, sí, pero con trabajo, volvería a volar. Aún hay algo más que debo hacer, pensó, colocando sus manos sobre la consola. Activó todas las salidas de emergencia. Paneles de la armadura exterior se expulsaron y se abrieron decenas de rutas de escape. A bordo, había cerca de 1000 miembros de la facción. Algunos ya habían desertado desde la revelación de su identidad como Vamp, pero aún quedaban muchos. La gente empezó a evacuar. Pero no eran los únicos. Los Dalki seguían combatiendo sin descanso. Unos segundos después, una enorme explosión sacudió el centro de la nave. Desde el aire, Guillermo fue visto siendo lanzado por un Dalki, agarrado por los pies y arrojado lejos, hacia la arena. Samuel, ya fuera de la nave, actuaba con rapidez. Muchos de los prisioneros liberados peleaban con los Dalki, pero su prioridad era otra: salvar a los suyos. El refugio no estaba lejos. Indicó a todos que corrieran hacia allí mientras los encadenados se encargaban del combate. De vuelta en la sala, Samuel había llegado a esta parte del relato. Tal vez estuvo mal abandonar a los demás, pero tenía que proteger a la facción maldita. Aunque admito que fue un error. Olvidé que Caladi fue uno de los primeros planetas evacuados por los terrestres. Cuando llegamos al refugio, ya estaba tomado por los Dalki. La lucha aún no había terminado. Capítulo 1195. La verdad de Vincent. Mientras escuchaba la historia, Vincent solo podía imaginar el infierno por el que había pasado la tripulación de la nave maldita. Primero, fueron forzados a luchar contra otros humanos, los usuarios de habilidades más poderosos que existían, y cuando parecía que habían superado lo peor, aparecieron los Dalki. Por lo que Samuel contaba, los Dalki les dieron un breve respiro. Pero solo fue eso, un respiro. Cuando finalmente decidieron estrellar la nave como única opción de escape, creyeron que podrían refugiarse en el refugio, y que todo habría terminado, pero lo que encontraron fue una madriguera infestada de Dalki. Fue mi culpa, insistía Samuel, con la voz pesada. Fui yo quien los llevó a este refugio. No pensé bien las cosas. Quizás debimos haber resistido en alguna sección del barco. Con los miembros fuertes del grupo maldito, podríamos haber hecho frente a los Dalki, pero no. Solo saltamos de la sartén al fuego. Samuel retomó la historia desde donde la había dejado. Después de reagrupar a los miembros de la facción, se dirigieron al refugio mientras varios Dalki los perseguían. Por suerte, aún quedaban combatientes fuertes que podían hacerles frente. Darío y Fex, entre ellos. Pero al llegar al refugio,
Samuel comprendió el error que había cometido. Los Dalki que ya estaban dentro se enfocaron en el nuevo grupo. Se agruparon y comenzaron a atacarlos sin tregua. Y lo peor, cuanto más tiempo pasaban luchando, más Dalki salían del refugio. Samuel entró en pánico. Dudaba, sobreanalizaba cada decisión. Y entonces, los líderes del grupo maldito decidieron sacrificarse. Se separaron, luchando por su cuenta para distraer a los Dalki y dar tiempo al resto para huir. Por suerte, el refugio era grande, construido para albergar a más de 30.000 personas. Era como una pequeña ciudad con múltiples edificios donde ocultarse. Y eso era justo lo que estaban haciendo ahora Samuel y los que estaban con él. La separación fue tan abrupta que Samuel no sabía dónde estaban los demás. Solo podía confiar en su olfato, pero estaba limitado. Tenía a 2 personas heridas con él, Matías y Luisa. Con ellos así, no puedo moverme ni ayudar a nadie, pensó Samuel mirando con preocupación a ambos. No sé qué les pasó, pero no logran recuperarse. Afortunadamente, su fuerza vampírica le permitía cargar a los 2 sin problemas. Te dije que nos dejaras. Nos las arreglaremos, gruñó Matías con esfuerzo, apretando los dientes por el dolor. ¿De verdad crees que todo esto es tu culpa? ¿Tienes idea de cuántas decisiones difíciles has tenido que tomar? Preguntó Vincent con tono firme. No podemos ver el futuro, Samuel. ¿Y si te hubieras quedado en la nave? Quizás los Dalki los habrían detectado y atacado allí también. Tal vez ahora estarían atrapados sin salida. Eres una pieza clave para la facción. Siempre lo has sido. Sin ti, Diego habría cometido errores mucho peores. ¿Acaba de hablar de sí mismo en tercera persona? Pensó Samuel, pero eligió ignorarlo. Bonnie, Boyd, supongo que la transmisión sigue en vivo. ¿Los drones siguen operativos? Los reporteros se sobresaltaron ante la pregunta repentina. Sí, respondió Boyd. Los drones no se dañaron con el impacto. Los estamos usando para buscar a quienes están demasiado asustados para pelear, pero no podemos salir a ayudarlos. Aunque hay un dron que no está en el refugio ahora mismo. ¿Y qué está observando, se inventó? Preguntó Vincent. La pelea entre el Dalki de 5 espinas y Guillermo, contestó Bonnie. Han salido del refugio, pero siguen luchando. Una batalla tan prolongada solo significaba una cosa. Los 2 titanes estaban igualados. Pero eso también quería decir que un solo error podía ser fatal. Por ahora, debemos buscar a los miembros fuertes del grupo. Nico, Vito, Fex, Darío, Megan, Pedro. Necesitamos reunirlos a todos. Uno de esos 2 va a caer. Y cuando eso pase, debemos atacar. Hoy acabaremos con ambos, declaró Vincent mientras caminaba hacia la puerta. Estoy harto de que todos estén preocupados por un simple humano. No tiene sentido. Luego, añadió sin girarse. No se preocupen por los Dalki del refugio. Me encargaré de todos. Antes de irse, se detuvo frente a Bonnie. La miró fijamente a los ojos, haciéndola sonrojar. Supongo que mientras esté en su cuerpo, debería ayudarle con los problemas que él no puede afrontar. Solo lo estoy ayudando. Yo que tú me olvidaría del chico. Ya tiene suficiente con 2 en su mente. Quizás, cuando sea mayor y tenga menos problemas, puedas intentarlo. Dicho esto, Diego desapareció. Nadie volvió a verlo. ¿Fue idea mía o Diego estaba actuando raro? Preguntó Matías, aún dolorido. Pero no era solo él. Todos en la sala lo habían notado. Su voz, sus palabras, su actitud, esa confianza abrumadora. Ese no era Diego, pensó Luisa mientras su cuerpo, agotado por el uso excesivo de chi, comenzaba a recuperarse. ¿Quién era y dónde está Diego realmente? En otro punto del refugio, los jóvenes de la familia Valdés habían logrado mantenerse unidos. Al llegar, fueron atacados por algunos Dalki. Intentaron resistir con sus habilidades, pero pelear contra Dalki era muy distinto a combatir humanos. Su velocidad, fuerza y resistencia los hacían casi imposibles de derrotar con combate cuerpo a cuerpo. Por suerte, estaban acompañados por Grim Katz, el anciano y ex líder de la familia Katz. Pero incluso con él, estaban en problemas. Grim estaba herido, sujetando su costado con fuerza. La sangre no paraba de brotar. Durante el caos del impacto, uno de los encadenados aprovechó para atacarlo, provocándole esa herida grave. Ahora se escondían en lo que parecía ser un almacén. La mayoría de los contenedores estaban vacíos o destruidos, como si los Dalki ya hubieran pasado por allí. Estos chicos son fuertes, pero no sobrevivirán contra los Dalki. Debo encontrar a alguien que pueda protegerlos. No sé cuánto más voy a aguantar, pensó Grim. Fue en ese momento que se oyeron pasos. Pesados. 3 Dalki estaban entrando al almacén. Los Valdés y Grim se ocultaron detrás de un contenedor, conteniendo la respiración.
¿De verdad creían que podían esconderse dejando un rastro de sangre? Rugió uno de los Dalki. De un puñetazo, lanzó un contenedor contra la pared. Pero nadie estaba debajo. ¿Sangre? Pero... Usé mi habilidad para detener la hemorragia, pensó Grimm, hasta que notó algo. No era su sangre. Adele, uno de los jóvenes, también había resultado herido durante el impacto, pero no lo había dicho para no preocupar al grupo. Su herida empeoró al moverse, y ahora había sangre escurriendo por su pantalón. Los Dalki siguieron el rastro de sangre hasta otro contenedor. ¡Vaya, vaya! Sabía que confiar en mi olfato valdría la pena, dijo una nueva voz a lo lejos. ¿Otro humano? ¿Quién podría ser y por qué se revelaría así? Nadie podría enfrentarse a 3 Dalki solo... ¿O sí? Pensó el anciano. Capítulo 1196. Un despertar. Un estruendo sacudió el refugio, seguido del colapso de un edificio que se vino abajo como si un bulldozer lo hubiese embestido a toda velocidad. Pero no terminó ahí. Un segundo estruendo retumbó en el aire cuando otro edificio cayó, hecho pedazos. El causante del desastre era una bestia humanoide hecha de barro, empujada con tanta fuerza que su cuerpo atravesaba las estructuras. Había conseguido formar un gran escudo, resistiendo un potente chorro de agua que no daba señales de disminuir. El primer impacto lo había hecho volar por los aires, derribando 1, 2, hasta 3 edificaciones antes de poder frenar su avance, con la espalda apoyada contra un muro. ¡Maldita sea!, gruñó Héctor desde dentro de la criatura. Este refugio es un infierno para el cuerpo de la bestia. Ella tiene todo este espacio abierto para moverse y usar sus poderes, mientras yo no puedo ni acercarme. Para colmo, ni siquiera su escudo de barro estaba resistiendo bien los ataques acuáticos de Vicky. Estaba perdiendo, y peor aún, ante el poder de una usuaria de nivel casi divino. Viéndolo en apuros, Víctor actuó. Saltó entre los edificios, impulsándose como un resorte gracias a la fuerza de sus piernas, y en la palma de su mano giraba una esfera compacta de viento, azul e inestable como una tormenta. Había aprendido a condensar múltiples ráfagas en un solo punto. Era un mini tornado, pero con filos tan afilados como cuchillas. ¡No tengo otra opción!, gritó, lanzando la esfera hacia Vicky. Pero antes de que impactara, Pai se interpuso. Su cuerpo se endureció al instante, tornándose de un gris metálico. El ataque lo envolvió como un vórtice salvaje, golpeándolo sin cesar, pero solo logró arañarlo levemente. ¿Qué demonios están haciendo?, vociferó Víctor al ver que el escudo de Héctor comenzaba a derretirse en lodo. No tiene sentido pelear entre nosotros. Deberíamos estar luchando contra los Dalki o ayudando a Guillermo. Víctor no quería enfrentar a quienes consideraba sus hermanos. Habían crecido juntos en el castillo. Pelear ahora, en medio de todo esto, le parecía absurdo. Él mismo había visto cómo se desarrollaba la batalla afuera, y aunque costara aceptarlo, parecía que Guillermo estaba perdiendo. Como si pudiera leerle la mente, Vicky gritó: «Mientras ese hombre viva, sabes que esto es necesario. Guillermo no puede perder. ¡Jamás!». Víctor quería convencerlos, pero sus miradas lo decían todo. Ya no había vuelta atrás. Estaban cegados, lavados del cerebro por años de obediencia. El chorro no cesa, y si bajo el escudo me derretiré, Víctor no puede con Pai. No es como si esperara mucho de ese inútil. En realidad, déjame tomar el control, dijo una voz dentro de la mente de Héctor. Al principio pensó que deliraba, pero pronto entendió. Había alguien más dentro de su cuerpo. Alguien como Tails, en el caso de Víctor, aunque él casi nunca hablaba con esa otra parte. ¿Tú? Si ni siquiera pudiste vencerme a mí, ¿qué te hace pensar que podrías con ella? Tú eres mejor peleando con los puños, pero yo domino nuestros poderes. Si tú mueres, yo te yo también. Y sin darle más opción, tomó el control del cuerpo. El barro que cubría su cuerpo empezó a fluir, integrándose con el escudo y formando una gran muralla. El agua seguía impactando, deformándola, debilitándola, hasta que finalmente colapsó. Vicky apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una figura extraña se deslizó por el suelo a gran velocidad. Intentó detenerlo con un rayo, pero la criatura de barro avanzó sin inmutarse. Justo antes de que el barro la alcanzara, una lanza se alzó. Pero fue Pai quien la bloqueó. Estaba detrás de Vicky, sujetándole las manos con fuerza. Habían logrado lo que buscaban, sincronizarse. «Héctor, fallamos. Tenemos que salir de aquí», gritó Víctor, sin saber que ya no era Héctor quien estaba al mando. El poder que los gemelos estaban acumulando era devastador, una corriente de agua pura, veloz, brutal. Si los alcanzaba, morirían al instante. Esa técnica la usaron para atraparnos en la isla. Eran un dúo letal cuando trabajaban juntos.
Y ese ataque, ni siquiera había forma de escapar a tiempo. ¿De verdad quieren matarnos? ¿Alguna vez se han preguntado por qué Guillermo quiere tanto a Nico? ¿Por qué abandonaría su isla por él? ¿Alguno de nosotros significó algo para él alguna vez? ¿Por qué lo siguen?, gritó Víctor con desesperación. Vivan sus propias vidas, como nosotros. Pero sus palabras rebotaban en el vacío. Volvió a repetirlas, ya sin convicción. Héctor, que ya había retomado el control, lo vio y bufó. «¡Idiota sentimental! Si alguien merece vivir, eres tú», gritó, corriendo hacia Víctor y empujándolo fuera del alcance del ataque. Pero antes de que el ataque impactara, alguien más intervino. Una mano fuerte los empujó a ambos, lanzándolos contra el suelo. «¿Vito?», preguntó Víctor, reconociendo el rostro familiar, aunque con rasgos de Dalki. «Sí», respondió Vito levantando el pulgar con confianza. Víctor palideció. «No entiendes el poder que tienen. Esa técnica usa 6 habilidades a la vez. Ni siquiera tú puedes resistirla. Relájate, que te va a dar laringitis. Yo no voy a morir hoy. Y tampoco soy yo quien se va a encargar de esto». En el camino me topé con alguien más. Desde el cielo una figura descendía. Su cabello rubio flotaba como si el aire mismo lo respetara. «¿Nico?», preguntó Vicky sorprendida. Al fin el objetivo de toda esta locura estaba frente a ellos, pero Nico ni siquiera les dirigió la palabra. Al aterrizar colocó ambas manos en el suelo. Una gigantesca columna de tierra emergió bajo los pies de los gemelos, elevándolos violentamente por los aires. Nico usaba su habilidad de tierra con una precisión casi imposible. Corrió por una escalera de roca que iba creando bajo sus pies a toda velocidad. Era un espectáculo digno de un dios. Cuando alcanzó a los gemelos, los sujetó con fuerza por los brazos y los separó. Siempre cometen el mismo error: elegir las habilidades elementales más fuertes, declaró Nico. Cuando perdí contra Guillermo aprendí algo. No puedo igualar su velocidad ni su fuerza, pero sí puedo elegir habilidades que lo enfrenten de tú a tú. Sus manos comenzaron a brillar en azul, y al segundo siguiente, rayos cayeron sobre los cuerpos de Vicky y Pai. El dolor fue tan extremo que ambos perdieron el conocimiento en un instante. El suelo desapareció bajo sus pies, cayendo todos juntos. El impacto fue brutal, pero Nico no sufrió ni un rasguño. Sus piernas estaban cubiertas por un revestimiento especial. Sostenía a ambos inconscientes, arrastrándolos como si no pesaran nada. Recién cuando vio que los demás estaban a salvo, los dejó caer sin cuidado. «¿Viste eso?», dijo Vito, sonriente. «Está más fuerte que nunca, ni yo lo creía, hasta que lo vi pelear contra los Dalki. Es como si hubiera despertado». Víctor y Héctor no dijeron nada, pero pensaban lo mismo. El rostro de Nico, la forma en que usaba sus habilidades, su indiferencia, todo les recordaba a Guillermo. «Voy a derrotar a ese viejo», declaró Nico. «No dejaré que ese Dalki lo haga primero». Capítulo 1197. El fin de la familia Valdés. Nico, Vito, Héctor y Víctor se habían alejado del campo de batalla principal. Se dirigieron al interior de uno de los grandes edificios que funcionaba como una especie de hotel. No estaban allí para esconderse exactamente, simplemente esperaban, en silencio, en el vestíbulo. La idea había sido de Víctor. Había algo importante que debían decidir, y él no confiaba en que Nico estuviera en condiciones mentales para hacerlo. En el suelo, detrás del mostrador, Vito vigilaba a los caídos. Pai y Vicky seguían inconscientes. «¿Y bien?», preguntó Víctor. «¿Qué vamos a hacer con ellos?». «¿Qué quieres decir?», respondió Héctor. «Si despiertan, ¿crees que no volverán a atacarnos? Es obvio lo que debemos hacer». Víctor ya sabía lo que Héctor sugería, por eso ni siquiera se molestó en responderle. Miró a Nico, esperando encontrar algo de respaldo. Pero Nico tenía la mente en otro sitio. Y Vito, aunque los conocía a todos, no parecía tener mucho apego por Pai o Vicky. «¿De verdad crees que seguirán luchando incluso si Guillermo ya no está?», dijo Víctor. «Solo siguen órdenes, no es lo que realmente quieren. Eso es si Guillermo desaparece», respondió Héctor sin dudar. Víctor solo quería una cosa: tiempo. Tenían la señal presentimiento de que, después de ese día, la familia Valdés no volvería a ser la misma. Pero Pai y Vicky pronto despertarían. No podían seguir luchando contra ellos y dejándolos inconscientes una y otra vez. «Haz lo que quieras con ellos, Víctor», interrumpió Nico de pronto. «Pero yo tengo que encontrar a Guillermo. Vito ya se reunió con mamá, yo peleé con papá, lo que significa que quien estuvo con él fue Pedro. Y aún no lo encuentro». Nico se preparaba para salir cuando una voz femenina lo detuvo. «¡Espera!», gritó. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Vito ya tenía la mano apretando su garganta. «Tengo una fuerza que no puedes imaginar», dijo con voz fría. «Si intentas algo,
te mataré sin pensarlo. Y para demostrar que hablaba en serio, apretó un poco más. Solo un poco. Era Vicky. Ya había recuperado el conocimiento hacía un rato, y había estado escuchando todo. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra Nico, no otra vez. Por eso había esperado a que él se marchara. Pero escuchó algo que no pudo ignorar. ¿Ese cuerpo es de un Dalki? ¿Y ese tipo? ¿Se parece a Nico? ¿Quién demonios es? Una cosa era segura. A diferencia de los otros, Vito no sentía absolutamente nada por ella. Solo quería saber, ¿qué pasó con mamá y papá?, preguntó Vicky, con la voz quebrada. Ya se fueron, dijo Nico, sin mirarla, observando hacia la entrada. Llegué más tarde que los demás. Creí que intentarían ayudar a Guillermo y planeaba detenerlos. Pero en vez de eso, salieron corriendo hacia el desierto. Nadie sabe a dónde. Vicky no respondió. En su rostro se mezclaban tristeza, rabia y confusión. Probablemente solo intentaron huir de todo este caos, agregó Víctor. Esa isla no es normal. Míranos, ni siquiera estamos en nuestros cuerpos. Todo esto comenzó por culpa de él. ¿De verdad crees que alguien estaría al lado de Guillermo si no fuera por su poder? Incluso vi a miembros de los encadenados hacer lo mismo. En lugar de pelear contra nosotros o los Dalki, también huyeron al desierto. Vicky no dijo nada, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Vito lo notó, y la soltó. Ella simplemente se quedó quieta, sin moverse. Siempre fue difícil razonar con Vicky, pensó Víctor. Tal vez Pai sea más fácil cuando despierte. Nico, no creo que Pedro esté con Guillermo ahora mismo, dijo Víctor. Si Pedro estuviera en verdadero peligro, Diego ya lo habría salvado. Además, en lugar de perseguir a Guillermo, deberíamos asegurarnos de que los demás estén bien. ¿Dónde está ese chico que siempre va contigo? Dennis, el que nos ayudó. Por primera vez, Nico volvió al presente. Miró al grupo con expresión seria. En su obsesión por Guillermo, había olvidado por completo a Shiro. Tenemos que un estruendo interrumpió su frase. Una explosión en el centro del refugio. Salieron corriendo del hotel. Vito cargaba a Pai sobre su espalda. Las explosiones no paraban. Había una batalla en marcha. Y no era solo un Dalki contra los de la facción maldita. Tal vez los demás están en problemas, gritó Víctor corriendo hacia el caos. Se detuvo un momento. Vicky seguía allí, inmóvil. Vamos, le dijo tomándola de la mano. El centro del refugio había cambiado por completo. Los edificios eran escombros. Y en medio del caos, 10 Dalki luchaban. 9 de ellos con 2 espinas y uno con 4. El más grande, el más sádico. Era Patch, llamado así por las manchas claras en su piel que lo hacían parecer una vaca. Había cadáveres de Dalkis por el suelo, pero Patch no parecía molesto. Sabía que los responsables pronto estarían muertos. «Tenemos que irnos», gritó Megan. Darío estaba destrozado, un brazo roto, un ojo inutilizado. «No entienden, no podemos dejar esta zona», gritó Fex, jadeando de dolor. Internamente estaba hecho polvo. Una sola embestida de Patch le había roto varias costillas. Los Dalki olfateaban el aire. Si se iban, los encontrarían, y todos morirían. «Ese Dalki vaca es el más fuerte. Si lo eliminamos, podremos respirar», gritó Fex, intentando animarse. «¿El más fuerte?» Patch soltó una carcajada, y los demás Dalki también. Si creen eso, ya estaban condenados desde el principio. Parece que ella se está divirtiendo, y es nuestro deber no permitirle distracciones. ¿Hablas de el Dalki que está luchando contra Guillermo?, una voz interrumpió. «Porque nosotros nos encargaremos de ambos». Fex giró la cabeza. No podía creerlo. Nico y los demás habían llegado. «Lo siento, pero me gustaría encargarme personalmente de este», dijo otra voz, una voz familiar pero diferente. Desde las sombras emergió un hombre con cabello negro y 2 guanteletes. Su presencia era inconfundible. «Tendrán que guardar sus células mutantes para el verdadero lobo feroz», dijo Vincent. «De lo contrario, la casa del cerdito será destruida. Espera, ¿todavía cuentan ese cuento? Supongo que ya nadie entiende mis referencias. Vamos a necesitarlos. Yo me encargo de este. Solo asegúrense de que los demás Dalki no estorben». «Ya estoy en eso», gritó otra voz, y un puñetazo mandó volando a un Dalki por los aires. Una fuerza descomunal. Un golpe seco. Solo una persona podía hacer eso sin esperar a los demás. «¡Al diablo todos ustedes!», gritó Pedro. «Solo necesito golpear a ese viejo una vez. Una sola maldita vez». Capítulo 1198. El peor Diego de todos los tiempos. Después de lanzar por los aires al Dalki de un puñetazo, Pedro no se detuvo. Se abalanzó directamente hacia el siguiente, demostrando otra vez su fuerza brutal.
Pero esta vez, en lugar de usar sus puños, blandía las tonfas que le había dado Lorenzo. El diseño especial permitía que salieran desde sus mangas, encajando perfectamente en sus manos. En su pelea contra Guillermo, una de ellas se había doblado, pero aún así, eran armas más que útiles para él. Un Dalki cercano intentó atacarlo de frente, confiado en que su fuerza sería suficiente para igualar la de Pedro. Pero al chocar con las tonfas, lo que recibió fue una lección de realidad. Sus nudillos se hicieron trizas. Nunca esperó que un arma contundente pudiera causar tanto daño tan fácilmente. ¡Lárguense de este planeta, malditos!, gritaba Pedro sin detenerse. Había algo diferente en sus palabras y su actitud. Pedro siempre había sido agresivo, sí, pero esta vez su furia parecía más genuina, más cruda, más personal. Y tenía una razón. Este planeta. Casi muero aquí por culpa de ustedes, y ahora vuelven a hacer daño, rugió, golpeando a otro más. Esta vez, uno de los Dalki se lanzó por su espalda y logró arañarlo. Aún así, su capacidad de regeneración lo mantenía en pie, curándose lo suficiente para seguir luchando como si nada. Pedro sabía que no podría con los 9 él solo, pero no estaba solo. «Te entiendo, Pedro. Sé por qué estás tan cabreado», gritó Víctor, mientras giraba en el aire y embestía de cabeza a uno de los Dalki. Luego lanzó 2 pequeñas esferas de viento comprimido directamente hacia otro que estaba en el suelo. El planeta, el enemigo, todo traía recuerdos dolorosos. Aquí fue donde Pedro casi perdió la vida a manos de un Dalki. «Mientras ellos se encargan de los otros, creo que es hora de acabar con el jefe», dijo Vincent corriendo hacia Patch, el Dalki de 4 espinas. Desde la retaguardia, Megan, Dennis, Fex y Darío observaban. Todos estaban heridos, recuperándose de la batalla anterior. No solo físicamente agotados, también emocionalmente desgastados, tras haber desviado a los Dalki para que los malditos pudieran llegar al refugio. Ahora, Dennis y Megan estaban haciendo cortes en sus propias manos para alimentar a los otros 2 con su sangre, ayudándoles a sanar. A pesar del dolor, no apartaban la mirada del Diego que peleaba. Ese resplandor rojo en sus manos, ¿nunca lo había visto así?, comentó Fex, desconcertado. Vincent no estaba usando la sangre como ataque ni la estaba endureciendo. En su lugar, había cubierto sus manos con un aura roja, usando un control de sangre tan preciso que parecía imposible. Cuando el Dalki atacaba, Vincent desviaba los ataques fácilmente, y hasta parecía sentir dolor al rozar esa aura extraña. 2 golpes certeros en el pecho de un Dalki bastaron para hacerlo sangrar. La criatura miró su herida, sonrió y golpeó con brutalidad a Vincent, enviándolo a volar. 50% HP disponibles. Deslizándose por el suelo, Vincent usó los guantes para frenarse clavándolos en el suelo. Se detuvo con dificultad. «¿Eso me hizo tanto daño?», pensó, mientras sangre salía de su boca. «¡Banco de sangre activado!». La voz le salió entre borbotones. No estaba acostumbrado a controlar el sistema mentalmente, así que simplemente gritaba los comandos, y eso bastaba. Creí que eso sería suficiente, pero un Dalki de 4 espinas es completamente distinto a los demás. Ahora entiendo por qué Diego se convirtió en chupasangre al instante, reflexionó, mientras se preparaba para un segundo asalto. A pesar de que el Dalki atacaba con más velocidad y fuerza, Vincent seguía bloqueando con sus manos cubiertas de aura. Respondía con golpes precisos, pero no podía dejar de pensar. «¿Por qué Diego no usó su sombra para bloquear ese golpe?», murmuró Fex. «¿Y desde cuándo pelea tan bien cuerpo a cuerpo al estilo vampiro?». Vincent, frustrado, empezó a usar más técnicas de sangre. Rodó por debajo de un ataque y lanzó una bala de sangre desde abajo, directo a la cabeza del Dalki. La bala atravesó la mandíbula, pero la criatura seguía de pie. Y peor, mientras más la dañaba, más fuerte se volvía. Para ese momento, los demás Dalki ya habían sido derrotados gracias a Nico y a los gemelos. Solo quedaba Patch. «Estoy bien. No necesito ayuda. Solo necesito analizarlo un poco más», insistió Vincent, esquivando como podía. Su estilo era impresionante, pero preocupante para los demás. No parecía Diego, y aunque sabían que él solía probar cosas nuevas, esto era demasiado raro. «Usa tu guadaña de sombras, gritó Darío. «O el martillo de sangre. Esa es de mis favoritas», añadió Pedro. «¿Y qué tal sus técnicas de Muay Varón?», dijo Vito. Intentando una última opción, Vincent fue por una patada al muslo, igual a la que había visto a Diego hacer 1000 veces. Pero algo falló. El golpe se sintió débil, sin fuerza en las caderas. «¿Dónde está el chasquido de la pierna?». «Lo hice igual. Cuando golpeó a Patch, no pasó nada». «Maldición. Esto es más difícil de lo que pensé. No soy Diego. No sé usar su chi ni pelear con sombra al mismo tiempo. ¿No tiene algún ítem que pueda usar?».
Antes de terminar el pensamiento fue levantado por una pierna. Entonces recordó, equipo de sombra. En su mano apareció la espada irrompible. Logró cortar un poco al Dalki, pero no fue suficiente. Está bien, voy a necesitar ayuda, gritó por fin. Con esa frase, Nico, Pedro y los demás se lanzaron al ataque. Con todos juntos, no pasó mucho antes de que Patch quedara moribundo. Mírenlos, patéticos, dijo Patch, en un charco de su propia sangre, con el cuerpo destrozado. Slicer, los matará a todos. Con el Dalki derrotado surgieron muchas preguntas. Diego había actuado extraño todo el tiempo. Ahora, incluso limpiaba su armadura con un trapo, algo que jamás hacía. Pero antes de que pudieran hablar, la gente que se había escondido empezó a salir. Desde las casas, calles, callejones, todos aplaudiendo. ¡Lo lograron! ¡Nuestros líderes lo lograron!, gritaban. Los vítores se multiplicaban, creciendo más y más. ¿Por qué salen ahora? ¿Y si quedan más Dalki?, preguntó Megan nerviosa. No se preocupen, respondió Vincent acercándose. Tal vez no pude con el de 4 espinas, pero sí acabé con todos los del refugio. Todos se miraron. Sabían que alguien tenía que hacer la pregunta. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Pedro, al fin. ¿Te golpeaste la cabeza o eres como esos dos?, añadió señalando a Víctor y Héctor. Dennis entrecerró los ojos. Ah, ya sé. Tú eres la otra conciencia, la que estaba dentro de Diego esa vez, ¿cierto? Muchos quedaron confundidos. Algunos sabían que Diego tenía un sistema, pero nadie sabía lo de Vincent. Yo, intentó decir Vincent, pero se detuvo. Algo extraño lo invadía. ¡Ah! Cayó al suelo de golpe. Sus piernas ya no respondían. Mi energía se está drenando. Y no poco a poco. No debería haber usado tanto. ¿De qué estás hablando?, gritó Pedro. Hablo de Diego, por supuesto, respondió Vincent con el rostro bañado en sudor. Él es quien está tomando toda mi energía. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego.